Tomemos a un ser humano promedio como yo, de aproximadamente 1,80 m. Reduzcámoslo hasta que mida 1 metro y luego aún más. Nos encogimos 100 veces, quedando del tamaño de una abeja. Ya es un mundo nuevo en sí mismo, pero no necesariamente desconocido. Y en tamaño, aún cerca de nosotros. Reduzcámonos de nuevo por un factor de 10. Apenas estamos empezando a tocar el tema. A esta escala, un grano de pimienta parece un pequeño edificio. A pesar de nuestro diminuto tamaño, somos 4 veces más grandes que el grosor de una uña y 3 veces más que un ácaro. Una criatura que habría que alinear cerca de 50 veces para alcanzar la longitud de nuestra abeja. Si nos reducimos 10 veces más, somos aproximadamente 5 veces más pequeños que un grano de sal y 3 veces más pequeños que un copo de nieve. A esta escala, la punta de una pluma Bic parece una perforadora monstruosa. Con mi décima de milímetro de longitud, se necesitarían 6 como yo para igualar el tamaño de la punta de esta pluma. Ahora, soy 3 veces más pequeño que el ácaro anterior, del tamaño de un óvulo humano. Y casi tan grande como el grosor de un cabello que vemos aquí, en rebanadas. ahora somos 18.000 veces más pequeños que al inicio. Manteniendo las proporciones a escala, encontrarse frente a un vaso de unos cuantos centímetros de alto equivale, a escala 1, a estar frente a una pared vertical de unos 500 metros. Tenemos, aproximadamente, el tamaño de un tricoma, una fina excrescencia o apéndice ubicado en la superficie de una hoja de nogal. Pero para estar a la altura, debemos seguir profundizando en el tema. Reduzcámonos otra vez por un factor de 10. Aquí están nuestros tricomas, ahora tan imponentes como baobabs. La hoja de nogal que alberga este bosque microscópico es, proporcionalmente, tan vasta como París para mí. Intramuros, para un humano a escala, una simple hoja es a la vez una hoja y un mundo completo por sí mismo. A esta escala se llega al límite de la visión humana a simple vista. Ahora tengo el tamaño de los granos de polen que, a pesar de su increíble variedad de formas y tamaños, son similares a mi dimensión actual. Miles de granos de polen como estos pueden encontrarse en las patas de una abeja. A esta escala de 10 micrómetros, solo un quinto del grosor de un cabello humano es visible en la imagen. Al encontrarnos con el tamaño de los glóbulos rojos, está el primer microprocesador comercial del mundo, siendo 30 veces más pequeño que un copo de nieve. A esta escala, podríamos estar sobre la antena de una hormiga, lo que podría dar la sensación de no ser más que casi nada, salvo que casi nada ya es algo prodigiosamente inmenso comparado con lo que nos espera. Reduzcamos por un factor de 10 más, para llegar al micrómetro, al nivel de las bacterias. En este saliente, cada filamento amplificado por el microscopio es una bacteria de 1 a 2 micrómetros de longitud. No todas las bacterias tienen el mismo tamaño. El bestiario de estas criaturas es muy variado, algunas pueden ser 10 veces más grandes que yo y otras 10 veces más pequeñas. Pero la mayoría está en esas aguas. A esta escala, todo lo que nos rodea se ha vuelto enorme. Soy 6 veces más pequeño que el grosor de una cinta de casete compacta, con mi tamaño de 1 micrómetro. Pararse frente a un vaso de 5 centímetros equivale, a escala, a enfrentarme a una pared de unos 50 kilómetros de alto. Incluso con nuestro tamaño, seguimos siendo gigantes comparados con los virus, que son de 10 a 100 veces más pequeños. Incluso el virus más pequeño sigue siendo casi 10 veces más grande que el ancho de una hélice de ácido desoxirribonucleico. Reduzcámonos aún más por un factor de 10. Llegamos a algo como el tamaño de una molécula de agua y tendríamos que alinear 500.000 moléculas como esta para volver al grosor de nuestro cabello. De hecho, estamos a una escala más cercana, en términos de tamaño, a un objeto como el Sol que a una molécula de agua, y esto por un factor de 10. Reduzcámonos 3 veces más. Pequeño, tan pequeño. Ahora estamos al tamaño de un átomo de la molécula de agua. Incluso con ilustraciones de artistas, se dificulta representar todo esto visualmente a partir de este punto. En lo infinitamente pequeño, si intentamos ser demasiado visuales, a menudo corremos el riesgo de desilusionarnos. Las simplificaciones están ahí para evitar que nos explote el cerebro. Para evitar tonterías más grandes que nosotros, debemos comenzar a hacer las imágenes un poco borrosas. Porque las diferencias de tamaño que separan a este átomo de los elementos que lo componen son del mismo orden que las que separan a una abeja de un edificio. De hecho, para pasar del diámetro medio de un átomo al de un protón o un neutrón, hay que reducirse por un factor, 10.000. En otras palabras, el núcleo atómico es 10.000 veces más pequeño que el átomo en sí. Entre estos elementos y los electrones que giran alrededor hay mucho, mucho espacio. ¿Y hemos llegado ahí a un límite? Pues no. Y quizá eso sea lo más impactante de esta historia.
porque por pequeños que seamos, aún estamos lejos de la meta. Desde nuestro tamaño original, solo hemos recorrido un tercio del camino hacia la cosa más pequeña que se sospecha que existe en el universo. Reducido al tamaño de un nucleón, la distancia que me separa de la unidad más pequeña imaginable. Una unidad que se llama la longitud de Planck, y es la misma que separa el tamaño de un ser humano de nuestra galaxia. O un grano de polen de un año luz de distancia. Entre nosotros y esa unidad hallamos un alegre bestiario de partículas subatómicas, algunas descubiertas y otras aún hipotéticas. Y después de ese límite no lo sabemos. La física pierde el control, las ecuaciones se rompen debido a una ruptura de escala. Pero quizás haya más cosas ocultas en el más allá.